Ahora empezó a grabar. Entonces, me voy a bajar un poquito este micrófono. Ups. Hola, hola. Estoy viendo el sonido. Ahí está. 1, 2, 3, probando. Sí. Este está abajo, este está abajo. A ver. Bueno, ¿querés presentarte, Belén? Belén Palacios trabaja para FutureGov, una empresa que solo tiene clientes en el gobierno. Su eslogan es Diseñando servicios digitales para el siglo XXI. Ellos trabajan en reformar la salud y los servicios públicos, apoyando a las organizaciones a través de la transformación digital y el diseño de servicios. En esta entrevista, Belén cuenta qué es esto de la transformación digital. Acá en Finlandia se habla mucho de transformación digital. En la organización donde trabajo, por ejemplo, tenemos una nueva jefa de transformación digital. Transformación digital es la nueva muletilla, o palabra de moda que muchas veces incluye una transformación de la organización que no tiene nada de digital, porque hay que cambiar prácticas de trabajo y sobre todo la actitud de la gente frente al cambio. Escuchémosla. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Belén Palacios y soy una diseñadora de servicios viviendo en Londres. Estoy trabajando en el momento en FutureGov, que es una agencia que se dedica a rediseñar servicios públicos. Trabajamos sobre todo con el gobierno local, con gobierno central y con servicios públicos de sanidad también. Ok, ¿y cómo fue que se te ocurrió ir a Londres? Yo vengo del mundo de la comunicación en Barcelona, que es de donde soy. Estudié temas de comunicación y en aquel momento vi que mi única salida era trabajar en publicidad como diseñadora gráfica y empecé a mirar otras salidas para utilizar el diseño de otra forma, porque no me parecía que era la mejor manera de utilizar mi creatividad. En Londres encontré una universidad que se llama Goldsmiths. Y Goldsmiths tiene un curso de diseño que es multidisciplinar. Entonces empecé a entender las posibilidades de diseño como mucho más que simplemente comunicar de forma visual. La verdad es que creo que la mejor decisión que tomé, porque es una universidad que me enseñó a entender cómo entender un contexto y solucionar un problema en cualquier disciplina. Muchos de mis compañeros han acabado en temas muy diferentes y creo que me ayudó a desarrollar no solo temas materiales, aprendí a hacer desde diseñar mobiliario con madera y metal a temas mucho más abstractos y conceptuales. ¿Qué Y es ahora un curso de posgrado que hiciste? no, la verdad es que volví a hacer un BA y esto es una recomendación que igual hago mucha gente, que miren el trabajo que realizan los estudiantes. Entonces decidí ir al grado porque vi que el trabajo que realizaban en su degree show al final del curso era mucho más impactante y mucho más, unas opciones mucho más importantes para realizar el diseño. Y ustedes cuando estudian allá, te pregunto porque, por ejemplo, en Finlandia, cuando yo estudié, la universidad tenía como muchos convenios con diferentes empresas e incluso con organizaciones estatales o ONGs para hacer proyectos. ¿También es así allá? No es tan, es mucho más, en Goldsmiths es mucho más up to you. Tú te formas un poco, hay un currículum, obviamente, pero todo es en tema práctica, todos los proyectos son prácticos y lo que tiene muy buenas links con la industria es que todos los profesores son practitioners también, no se dedican solo a la enseñanza, sino que son diseñadores ellos también. Entonces, en ese sentido sí que tiene buenos vínculos con la industria. En el segundo año, por ejemplo, todos los estudiantes hacen prácticas durante el verano. Es un poco así también, utilizando la network que tus tutores tengan la verdad es que en Goldsmiths aprendes a aprender y a saber cómo hacer tus relaciones en la industria, en cierta manera por eso. ¿Y vos empezaste ya en Goldsmith a hacer trabajos para el Estado?
No, en aquel momento, además, como venía de temas de diseño gráfico, estaba trabajando como diseñadora gráfica, porque volver a la universidad era mucho tiempo sin estar sin trabajar. Tardé un tiempo en establecer mi práctica, sobre todo en cuanto a trabajar para temas de gobierno o servicios públicos. Empecé a trabajar el año pasado en FutureGov y antes de eso trabajaba en Future Cities Catapult, que es una organización formada por el gobierno, pero en cierta manera tiene una financiación pública, pero a la vez tiene financiación privada también, es private public partnerships. Sí, como una mezcla. Sí, y lo más dedicado al gobierno ha sido, como te comento, un poco más este último año, porque en Future Cities Catapult vi que realmente era necesario utilizar el diseño temas públicos y que era el sector que más se podía beneficiar de nuestras habilidades. Y entonces, contame, ¿me contás algún caso en el que hayas estado apasionada? Apasionada. Quizá el proyecto más grande en el que he trabajado en el último año ha sido en Homes England, Habitatge. Tengo una Vivienda. confusión. Sí, es una agencia, o sea, no es el ministerio, depende del Ministerio de Vivienda, pero es una agencia gubernamental. El motivo principal por el que existen es para conseguir terrenos que no se podrían construir, se construya vivienda en esos terrenos o se habiliten para que se puedan desarrollar y se pueda hacer construcción. Entonces, en el momento en el que estamos ahora, en el que la crisis de la vivienda es una prioridad muy importante en el Reino Unido, en muchos otros países también, el gobierno ha dado mucha importancia a que esta agencia siga adelante y utilice las tecnologías que tenemos hoy en día y la forma de entender que tenemos hoy en día para ayudar. Y es un proyecto realmente interesante porque en el tema del gobierno, el gobierno es de las organizaciones más antiguas con las que puedes trabajar como un diseñador. Eso lo que quiere decir es que no solo su organización, su jerarquía, también su tecnología, sus formas de trabajar son muy arcaicas. Por lo tanto, establecer la idea de vamos a hacer diseño centrado en las personas, vamos a hacer servicios que utilicen las tecnologías del 2019 es algo que es muy difícil hacer esa transición. Entonces, en este último año con FutureGov he estado trabajando en lo que llamamos transformación digital de Homes England para prepararlos para los retos que están teniendo hoy en día. Esa ha sido una curva de conocimiento y de probar cosas diferentes desde el hecho de que la agencia tiene 9 oficinas en todo el país, por lo tanto, trabajar y colaborar con diferentes empleados es un reto, digamos. Luego el tema de la tecnología, siendo muy arcaica, intentando hacerles entender también cómo pueden utilizar, simplemente desde el concepto de que están realizando un servicio público y hacerles entender que las tareas que hacen son parte de un servicio público. Entonces, entender quién se está beneficiando y cómo pueden hacer eso, como digamos, end-to-end, ¿no? Desde el principio al final, que sea todo un servicio coherente. Ha sido un trabajo muy duro, pero a la vez muy satisfactorio en cuanto a conseguir mucha gente que realmente entiende el valor de esto y que quiere trabajar de esta forma y hemos tenido muchos aliados en ese sentido. O sea que si entiendo bien, ustedes no solamente que están ayudándolos a hacer como nuevas plataformas digitales para esos servicios, sino que aparte están como apoyando un cambio en la cultura de trabajo, como en la práctica de trabajo de la organización. Sí, el trabajo no es solo cómo hacemos que tengáis tecnología de hoy en día, que ya en sí es un gran trabajo, sino que siempre promovemos la idea, y yo siempre lo digo, por mucho que cambies el software que estás utilizando, si no cambias la forma en la que estás trabajando, la forma en la que colaboráis, en la que lleváis vuestras disciplinas, tenemos desde banqueros a gente que desarrolla terrenos, a planificadores, cómo pueden trabajar de forma junta y coherente para poder sacar lo mejor de lo que están haciendo. Hemos introducido formas de trabajar agile, ágiles, me Sí, imagino. Ángeles, sí. Y están viendo el valor de hacer, por ejemplo, de abrir la forma en la que trabajan para que
más de simplemente el equipo que está desarrollando un proyecto pueda tener acceso a lo que se está desarrollando y pueda dar su opinión y ser parte de ese proceso. Entonces, esas formas de trabajar muy diferentes son las que es lo más difícil de transmitir porque es intangible. Es simplemente intentamos utilizar formas en las que podamos prototipar y testear. A ver, vamos a probar hacer esto, vamos a probar cambiar la forma en la que dedicamos nuestros recursos y en la que ponemos personas en proyectos. Desde temas de eso es como cómo se hace una reunión o cómo se aprueba un proyecto para que siga adelante. Pues todos esos temas hemos estado trabajando con ellos. Por eso es importante que este proyecto ha sido, como digo, el último año y va a seguir adelante. No es algo que no se puede conseguir en 3 meses, digamos, es cuestión de tiempo. Y ellos valoran el trabajo ese que ustedes hacen en cuanto a cambiar la práctica de trabajo de la organización, no solamente las prácticas digitales. Sí, digamos que es un poco la estrategia de Trojan Horse, el caballo de el Troya, caballo de Troya, sí. en la que nosotros entramos a través del equipo digital. Hoy en día hay mucho interés, sobre todo en el Reino Unido, en el gobierno, de desarrollar los servicios digitales y la oferta digital. Y utilizamos eso como una forma para demostrar cómo el cambio en esa parte de la organización tiene que estar involucrado en el resto de la organización, si no solamente es como una mano hace una cosa y la otra no sabe lo que está haciendo la otra mano, ¿no? Entonces utilizamos este aspecto. También hay que decir que cierta parte del éxito de este proyecto también es que Dom, el fundador de FutureGov, tomó posición como Chief Digital Officer en Homes England. Y eso, en cierta manera, nos dio las llaves a la organización para poder tener ese. Muchas veces en diseño hablamos del el asiento en la mesa, ¿no? El tener esa forma de ver y entender cómo podemos llevar las organizaciones hacia el futuro cuando se toman esas decisiones que son tan importantes a nivel de directores, gente que está tomando las decisiones a ese nivel. Entonces ha sido mucho trabajo a nivel personal, tener que crear el espacio y el tiempo para poder tener esas conversaciones y hacer entender cuál es el valor de esta forma de trabajar y por qué vamos a invertir tiempo y dinero en eso. Bueno, es lo que llamamos también lobby, ¿no? Es como arar el terreno para que después se puedan tomar algún tipo de decisiones donde estas prácticas cambien. Sí, obviamente. Podríamos decir que es lobby controlado porque el CEO de Homes England entendía esta forma de trabajar y nos trajo como una forma de hacer como comentas, un poco lobby, pero controlado o con intención, digamos. Una pregunta te quiero hacer, porque desde afuera, los que no vivimos en Inglaterra, vemos todo el trabajo que hizo GDS, genial, ¿no? Como es una cosa como muy revolucionaria porque realmente pudieron hacer algo muy masivo adentro del gobierno de Inglaterra. ¿Eso también les abrió las puertas a ustedes? O sea, hizo más permeables a otras organizaciones como el Homes England. Sí, la verdad es que el trabajo que han puesto todas las personas que formaron GDS, creado este momento en el gobierno de realmente valorar los aspectos digitales. Por cierto, en ese sentido han creado un poco una trampa de hablar de temas digitales, como eso es el fin en sí mismo. Vamos a simplemente digitalizarlo todo. Y lo que veo sobre todo en el gobierno es que entienden eso y simplemente es, vale, vamos a hacer este formulario que tenemos en papel, lo ponemos en digital y ya está. Por lo tanto, creo que ahora GDS se está dando cuenta obviamente es muy difícil llegar a ese punto en que los servicios digitales sean aceptados y que la gente quiera hacer esa transición, pero a la vez está limitando la capacidad de rediseñar servicios como parte de esa transformación hacia lo digital. Digamos que si transformamos lo que está en papel a un formulario o a email, no estamos cambiando, no estamos aprovechando lo que nos ofrecen las tecnologías que tenemos hoy en día. Por lo tanto, en cierta manera, nuestro trabajo es siempre hacer entender a la gente un poco más allá. Vale, muy bien que estés emocionado de que ahora tus usuarios puedan acceder a tu servicio de forma digital. ¿Qué tal si ahora cambiamos
cómo funciona el servicio. ¿Qué tal si ahora cambiamos cómo funciona tu organización para que esté alineada a que ese servicio funcione para solucionar la necesidad que las personas tienen? Y en el gobierno es muy importante, particularmente porque no tenemos consumidores, tenemos ciudadanos. Las necesidades son muy diferentes. No, la gente que utiliza los servicios públicos no tiene otra elección. Entonces tenemos que llevar esa forma de entender a todas las personas que piensan en digital. Ahora estoy intentando incluso normalmente evitar utilizar el término digital para hablar más de diseño, hablar más de necesidades de los ciudadanos. Y hablan también de procesos, ¿no? Porque muchas veces cuando el tema es repensar los procesos, no tiene mucho que ver con lo digital, sino cómo pasan las cosas, cómo se Sí, organiza un trabajo. sí, es una combinación de varios aspectos. Sí, no puede ser simplemente eso, es repensar cómo funciona todo. Y realmente en el tema del gobierno, yo lo que creo que es importante es que los servicios existen. Hay muchas personas que están dedicadas a crear esos servicios. El problema es que todos esos servicios no han sido diseñados de una forma consciente. Es una persona en un departamento tomando esta decisión que obviamente afecta al servicio. Una persona en otro departamento. Entonces, toda esta forma de crear servicios de forma orgánica, que hasta ahora ha funcionado, crea servicios que son muy disfuncionales, que no tienen una meta para solucionar una necesidad que un usuario pueda tener. Y son como poco coherentes con todo lo demás que pasa en la organización, porque no se piensa como en un sistema, no hay como un diseño del sistema, sino hay como cositas que van pasando bastante ad hoc, ¿no? O sea, lo que a mí me parece que trae el diseño de servicios es un poco de consistencia, de como una narrativa a la totalidad. Exacto, es incluso pensar en la forma en la que está organizado el gobierno. Es muy difícil para hacer esto, porque obviamente cuando uno, digamos, tiene un bebé y tiene que ir a su ayuntamiento o al registro a registrar que el bebé ha nacido. El bebé ha nacido en un hospital, por lo tanto estos son dos aspectos ya separados. El hospital, los servicios de sanidad, y los servicios de registro. Ya es otro paso que tenemos que dar. Luego tenemos ese niño o niña, obviamente va a tener que pasar por una educación, temas de vacunas. No hay un servicio que te ayude como ciudadano, vale, estos son los pasos, esto es lo que legalmente tienes que hacer, esto es lo que sería bueno para tu hijo o tu hija. Entonces, ¿cómo podemos repensar incluso los servicios? ¿Qué es lo que tengo que pensar después? ¿Y cómo podemos hacer que no sea las personas yendo de una organización a otra, tocando en la puerta y accediendo a estos servicios que también son incoherentes en sí mismos? Sí, y aparte en la mayor parte de los casos la gente no sabe a qué organización tiene que recurrir para hacer qué. Estamos haciendo bastante trabajo entre como cross agencies. Supongo que entre diferentes agencias de gobierno, y justamente el rol de los diseñadores de servicios es tratar de, desde el punto de vista de la gente y de los ciudadanos, hacer servicios más entendibles. Ustedes también tienen ese, o sea, como no trabajar solamente pensando en los servicios de una agencia, sino en la red de agencias de gobierno. Como somos una agencia, esto es un poco más complicado. Esto es uno de los aspectos que Government Digital Services, GDS, en el Reino Unido está intentando hacer camino en este aspecto. Han empezado por temas como cuando quiero empezar a conducir, cómo me saco el carnet, todos estos procesos, ¿no? Que no solo van en la autoridad de tráfico, sino todo el resto de departamentos que están involucrados. Sobre todo en la diferencia entre gobierno local y gobierno central. Ahí es donde tenemos un poco más de trabajo, porque obviamente Government Digital Services está más focalizado en gobierno central. Hay mucho trabajo, digamos, en el gobierno para cualquiera que esté interesado. Hay mucho trabajo que hacer para rediseñar todos los servicios, y en este sentido nosotros hemos trabajado mucho tradicionalmente con gobierno local. Y, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en Essex, en el condado de Essex, que es el condado más grande del Reino Unido, en el que estamos revisitando todos los patterns de servicios que tienen a través de todos los diferentes servicios, e intentando entenderlos como
momentos en la vida de un ciudadano, hacer entender a los servicios que no solo están en su huequito, trabajando en su servicio especial, que eso ya es un cambio, que la gente empieza a pensar en cómo creo este servicio, sino cómo creo este servicio en conjunto con este otro departamento que está creando este otro servicio. Entonces, es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, intentando, como digo, entender momentos de vida. Ese es muy interesante, que ese tema de momentos de vida es una cosa que está en la boca de todos los diseñadores de servicios con los que estoy trabajando o con los que estoy entrevistando para el gobierno, porque desde los argentinos hasta los finlandeses, o sea, todos hablamos del concepto de momentos de vida y cómo tenemos que trabajar para ese momento de vida. Una cosa que me asombró de Belén es que cuando quiso solicitar entrar en una universidad de diseño, miró lo que hacían los alumnos. Eso es un consejo buenísimo. Claro, si miramos solo el programa nos podemos recontraengañar, porque todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando yo vine a estudiar a Finlandia, no miré lo que hicieron los alumnos. Para mí fue fundamental que los extranjeros no europeos no pagábamos por estudiar. En ese entonces era gratis hacer una maestría o un doctorado. Y aparte nos daban un permiso de residencia que nos permitía trabajar y se podía estudiar en inglés. Eso sigue siendo igual ahora. Se puede trabajar algunas horas por semana y en inglés se puede estudiar. Entonces uno no necesita padres con plata o una beca. Se podía venir, trabajar y estudiar. Ahora cambiaron las cosas. Pusieron un precio para los extranjeros no europeos en las universidades y con eso bajaron la calidad de la educación finlandesa universitaria. Pero bueno, eso es otro temita. Sigamos escuchando a Belén. Cambiemos un poquito igual el tema. Quería preguntarte sobre, estuviste trabajando con datos y me gustaría que nos cuentes un poco qué proyectos hiciste, porque me parece que es algo como muy importante, como hacer a los ciudadanos un poco más conscientes de qué es lo que pasa con sus propios datos, ¿no? En cómo compartirlos y todo eso. ¿Me contás que trabajaste sobre eso? Sí, creo que el tema de datos es súper importante hoy en día, teniendo en cuenta que la mayoría de información con la que tratamos está hoy en día digitalizada. Cada vez que alguien utiliza cualquier servicio o producto, se están generando datos. Entonces, hace un par de años trabajé en un proyecto que se llama Organicity, y este era un proyecto financiado por la Unión Europea. Entonces estábamos trabajando en diferentes países, trabajamos en Dinamarca, en España y en el Reino Unido. Estábamos testeando, probando cómo podíamos crear una forma, un proceso, un servicio de experimentación de datos, sobre todo para intentar un poco hacer entender desde los diseñadores que estamos trabajando con estos temas, a la gente que desarrolla tecnologías, a los ciudadanos que en su vida habrán hablado sobre temas de datos, tener este espacio en el que podíamos crear conversaciones de cómo podemos hacer que la forma en la que se están diseñando los servicios y los productos hacia el futuro, cómo podemos hacer que sea de una forma responsable, en la que se involucren a todos los que están afectados. Entonces, en este proyecto, pues simplemente lo que hicimos era, bueno, digo simplemente, fue un proyecto de 3 años y medio. Lo que hicimos fue, había un equipo dedicado sobre todo al aspecto técnico, porque en cuanto a compartir datos abiertos para la ciudadanía es un aspecto que es bastante importante y que no existe una forma hoy en día fácil de crear interoperabilidad entre diferentes datos de diferentes ciudades, por ejemplo, si queremos crear experimentos o productos o servicios a escala. En cuanto al resto del servicio, había otro equipo en el que estaba trabajando yo, que era más el tema de cómo hacemos que esta infraestructura técnica funcione a nivel del usuario, ¿no? De nuestro vecino, de nuestros padres, de todas las personas que tenemos alrededor, incluso los que son más usuarios avanzados de datos y que están desarrollando productos. Entonces era un poco más tema de engagement. Sí. Participación y sí. De participación y tener estas conversaciones para hacer un poco entender a los techies cómo
funcionan, qué expectativas tienen el resto de personas o qué cosas entienden y qué no entienden en cuanto a tema de datos. Pero ustedes lo que terminaron haciendo es una plataforma digital. Sí, era una plataforma digital y a la vez una serie de, como decíamos, son estos aspectos un poco más intangibles de cómo si quieres promover esta plataforma digital en tu ciudad, ¿qué tienes que hacer? Todos esos procesos, esas formas de establecer conversaciones con las personas en tu entorno que sean influenciables e influenciadoras, que te puedan ayudar a llevar este proyecto a cabo. Pero la plataforma digital, por ejemplo, yo soy un ciudadano y uso esa plataforma digital. ¿Cómo me beneficio? No termino de entender la idea. Hay un aspecto bastante importante en cuanto al tema de datos que está ocurriendo, que es si, si las cosas siguen como siguen y como se han planteado hasta ahora, en el futuro todas las cosas que utilicemos, incluso servicios públicos, estarán creadas por empresas muy grandes en Silicon Valley que tienen como interés principal enriquecer. Hacer dinero. Exacto. Una de las formas, digamos, en la que podemos cambiar este paradigma es hacer que la gente tenga diferentes expectativas de los productos que utilizan o de los servicios que utilizan y de cómo esos servicios tratan sus datos. Para empezar, una de las cosas quizás más invisibles para los usuarios es el tema de políticas y de cómo se establece un contrato. Todos nuestros ayuntamientos y el gobierno crea contratos con estas empresas tecnológicas para ofrecer los servicios. Obviamente, no creo que el rol del gobierno local o central es crear tecnología. No es su rol. Por lo tanto, tiene que utilizar tecnología que se está creando en Silicon Valley o donde sea. Por lo tanto, uno de los aspectos principales en esa relación es el contrato. En ese contrato, ¿qué se dice sobre los datos? ¿Quién tiene la posesión de esos datos? Esos datos van a ser visibles y se podrán utilizar para ese gobierno, ese ayuntamiento, o van a estar cerrados y en una base de datos en Estados Unidos que nadie va a poder acceder. Entonces, esto es uno de los temas fundamentales que es muy difícil establecer una conversación sobre eso y hacer entender al gobierno local y central que esto es algo importante que tienen que tratar. Barcelona creo que ha estado en los últimos años trabajando en tema de políticas, de cómo tienen que contratar tecnología y cómo tienen que ser esos contratos. Así que creo que en ese sentido esos son pioneros. En cuanto al tema de ciudadano, digamos que si me entran en mi casa y me roban lo que sea, sé que tengo que ir a la policía, ¿no? Si mis datos personales han sido maltratados o se han utilizado en aspectos que yo no he decidido utilizarlos o siquiera saber para qué han sido utilizados. ¿A quién recurro? ¿A quién voy a preguntar sobre este tema? Entonces creo que en cierta manera lo que intentaba crear Organicity es esta forma de entender que tenemos que tener estas conversaciones, tenemos que dar un sentido de responsabilidad a las personas que están creando estos productos y estos servicios y una forma de abrir esto para que no sea solo responsabilidad de los que ofrecen los servicios, sino de las personas que lo utilizan también, de tener un poco más de educación sobre cómo se utilizan estos datos y cómo pueden beneficiarme o no beneficiarme como usuario, cómo pueden volverme una persona vulnerable a través de cómo se utilizan mis datos. Entonces, lo que ustedes hicieron era como de alguna manera un prototipo de una plataforma digital para generar una discusión sobre el tema. O sea, lo que ustedes querían es que la gente la use para que se haya, como hacer una concientización con respecto al tema, no necesariamente para que se transformen en usuarios permanentes de eso. Sí, esa es una de es la posibilidad más realística. La verdad es que este servicio es un servicio que estaba pensado, va por delante de su tiempo, ¿no? Están, como estaba comentando, los servicios se están desarrollando de esta forma que no está centrada en el usuario o en las personas. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los servicios en el futuro estén creados de esa forma? Y sí que hubo muy buena recepción, sobre todo en gobiernos locales, en ayuntamientos, que tenían interés en crear esa plataforma para su localidad, para su ciudad. Y estamos en un momento en el que el concepto de ciudades-estado se está convirtiendo como algo más tangible, que no simplemente tenemos un gobierno central y es lo que maneja todo, sino cómo puede tener una ciudad autonomía de cómo utiliza
los recursos que tiene. Y uno de esos recursos son los datos. Por lo tanto, muchas ciudades están intentando convertirse en smart cities, ¿no? Es como la forma de entender cómo me vuelvo más tecnológico. Pero no están teniendo estas conversaciones sobre qué quiere decir ser una smart city. Es simplemente yo pongo unos sensores en las calles y simplemente es como poner más cámaras de seguridad, ¿no? Es simplemente pues pongo la infraestructura y ya está, sino cómo se va a utilizar los datos que se generan con esos sensores. ¿Qué queremos que nuestros ciudadanos puedan hacer? Porque hay mucho talento que se está desaprovechando simplemente por no dar acceso a estos datos. Para poner un ejemplo, Citymapper, que seguramente mucha gente puede utilizar, hoy en día está en muchas ciudades. Es una aplicación para poder entender qué opciones de tráfico tienes para moverte de A a B. Citymapper se creó gracias a que Transport for London, la autoridad de tráfico de Londres, decidió abrir sus datos de forma gratuita. Entonces Citymapper pudo aprovechar esa apertura de datos. Entonces el tema de tráfico es uno de los datos que se ha abierto más en los últimos años y estamos viendo todas estas aplicaciones. Pues imagínate si abrimos muchísimos otros datos, ¿qué es lo que podríamos tener en nuestras manos? Bueno, entonces la pregunta, vamos terminando la entrevista y decime, ¿cómo te imaginas este futuro dichoso en donde abrimos todos estos datos en 5 años? ¿Qué vamos a estar haciendo en 5 años cuando ya esto sea una práctica Yo creo que normal? espero que la gente sea más consciente la gente no tiene que saber cómo funciona la tecnología para poder aprovechar los beneficios que le ofrecen. Tiene que haber siempre expertos que estén trabajando en el backstage, ¿no? del tema. Pero yo creo que en los próximos 5 años vamos a tener ciudadanos y personas que están mucho más informados sobre las decisiones que pueden tomar y que tendrán muchas opciones diferentes. En cuanto a temas del gobierno, la verdad es que 5 años es un espacio muy corto para el gobierno para solucionar todas las situaciones que emergen, pero la verdad es que sí que veo mucha intención de cambio, intención de personas que llevan muchos años trabajando en el gobierno y que tienen interés de realmente utilizar herramientas que les permiten hacer impacto. Entonces creo que de aquí a 5 años tendremos, digamos, un ejército de personas educadas en diseño en el gobierno. No solo simplemente diseñadores, sino personas que podrán tomar decisiones sin tener que ser diseñadores y trabajando en su rama, pero trabajando, yo espero, en una forma mucho más multidisciplinar y colaborando con otros colegas de otras disciplinas que pueden ser diseñadores o no diseñadores. Y creo que espero que ese es el futuro de aquí a 5 años en el que estamos trabajando. Y la pregunta que se impone, ¿a vos te parece que el Brexit va a influenciar todo este proceso? En el Reino Unido creo que obviamente ha influenciado ya en cuanto a que muchos de los recursos del gobierno tienen que estar dedicados, cómo se rehace ese proceso. Creo que es importante estoy muy interesada en temas de democracia. La democracia para mí no es votar en un referéndum o votar cada 4 o 5 años quién van a ser mis representantes, sino democracia activa, de cómo se toman las pequeñas decisiones que parecen menos importantes. Entonces yo creo que hay mucha conversación sobre Brexit y muy poca conversación de cómo afecta eso al día a día de las personas, a cómo podemos dedicar nuestros recursos. Obviamente, Brexit o no Brexit, el gobierno está pasando por muchos recortes, los recortes más grandes que ha habido desde que empezó el gobierno. Entonces creo que es más hablar de cómo podemos utilizar esos recursos, ese dinero, esas personas, ese tiempo para focalizarlo en los aspectos que necesitamos más impacto, en los que necesitamos más cambio, más que obviamente tenemos que lidiar con el tema de Brexit y la fuga de talentos y todas las nuevas relaciones que se van a tener que hacer a nivel estatal, pero aún así creo que hay mucho más trabajo que hacer en otros aspectos. Ahora sí, la última pregunta. ¿Qué estás leyendo que te está inspirando últimamente? Lo tengo que pensar. Leyendo o escuchando.
obviamente trabajando en servicios, estoy trabajando en muchos temas poco tangibles, es mucho más las conversaciones, temas abstractos. Y echo de menos trabajar con aspectos materiales, entonces he empezado a aprender cómo coser. Entonces todo lo que estoy leyendo y escuchando es el tema de coser. Yo creo que eso nos pasa a muchos diseñadores que empezamos a hacer servicios, que igual como necesitamos producir algo más tangible, lo hacemos en los ratos libres. Sí. Yo también, yo no coso, pero hago mucho crochet, por ejemplo. Sí, ¿ves? La verdad es que no tiene nada que ver con diseño, pero he estado leyendo Man's Search for Meaning. Es un testimonio del Holocausto judío. Creo que como diseñadores es importante que leamos más allá del diseño y que busquemos inspiración más allá del diseño. Y es un buen relato que no está focalizado en ser un testimonio como muchos otros que se puedan leer, sino es un relato que habla sobre qué quiere decir ser humano y cómo una persona que creo que el autor era psicólogo o psicoanalista de origen, y relata cómo cambia su perspectiva de qué quiere decir ser humano. Y creo que es importante, hablamos mucho de generar empatía en el diseño y muchas veces creo que hay muchas más cualidades que simplemente la empatía en cuanto a ser diseñador, pero es importante que seamos conscientes de quién está al otro lado de las cosas que diseñamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Me encantó este final. Oh. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Un tema en el que para mí podríamos estar más comprometidos los diseñadores es en la apertura de datos. Belén lo menciona porque trabajó en un proyecto sobre ciudades inteligentes en donde se beneficiaron de la apertura de datos. También, por ejemplo, en el capítulo primero de esta serie con Javier Arteaga, también nos contaba sobre la importancia del compartir datos para hacer un gobierno abierto. Así como uno de los principios de los diseñadores UX o de los diseñadores de servicios es hacer diseño inspirado y basado en la gente, otro principio podría ser perfectamente motivar la apertura de datos de los servicios o interfaces que diseñamos. Siempre que desarrollamos un servicio digital, estamos compilando algunos datos. Y si los abrimos, los compartimos con licencias abiertas, entonces estamos promoviendo una sociedad un poquito menos corrupta y transparente. Sin embargo, todavía no le damos tanta importancia a los datos abiertos. Si vamos a un congreso de diseño UX y de diseño de servicios, seguimos repitiendo que hay que codiseñar con la gente y testear, pero sobre la apertura de datos discutimos mucho menos, como si no fuera una decisión de diseño. Si queremos gobiernos abiertos, tenemos que empezar por estar seguros que cada servicio que diseñamos está abierto, que lo documentamos y lo compartimos. Y esa es una de las grandes ventajas que yo le veo a trabajar para el gobierno. Puedo compartir más y como servidora pública, en realidad, tengo el deber de compartir. Podemos compartir nuestra manera de trabajar y las herramientas que producimos porque no son un secreto empresarial. Al no tener competencia, tenemos más responsabilidad de servir a todos y a la vez nos da la posibilidad de poder compartir más. Si queremos, lo podemos considerar un principio de diseño. Creo que también que el poder compartir más también ayudaría a generar mejores redes de colegas, el tema del que discutimos en el capítulo anterior. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Gracias, Juli. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirlos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora, y no olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.